Bendiciones, bienvenidos un día más, una vez más, a esta serie de grabaciones sobre cómo acercarnos a la Biblia. En esta ocasión, en esta cuarta grabación, hablaremos acerca del contexto geográfico y su importancia. En los vídeos anteriores hemos tratado el contexto gramatical y el contexto histórico. En esta ocasión hablaremos del contexto geográfico. Este aspecto engloba todo lo que tiene que ver con el territorio físico, es decir, ríos, costas, montañas, ubicación, etc. En principio, este área del contexto no parece tener demasiada importancia y, de hecho, yo mismo creo que tiene algo menos de importancia que las demás áreas, pero nunca está de más tener en cuenta todos los datos que podamos conseguir, todos los datos que rodeen a la porción de las escrituras que queremos investigar en cada caso. Conociendo el contexto geográfico, averiguaremos datos importantes a tener en cuenta y tendremos más facilidad para visualizar mentalmente el pasaje que queremos estudiar. Dicho esto, y como vengo haciendo en las demás ocasiones, como ya habréis visto si habéis escuchado las grabaciones anteriores de esta serie, la forma que tengo de mostrarles la importancia de cada contexto es poniendo ejemplos bíblicos que yo considero interesantes, donde se puede ver la luz que podemos adquirir a la hora de interpretar un pasaje teniendo en cuenta estos contextos. Así pues, y siguiendo con la misma metodología que llevo desarrollando hasta ahora, vamos a ver dos ejemplos en los cuales podemos ver que tener en cuenta el contexto geográfico es de suma importancia. Dice la Biblia en el capítulo 18 del Evangelio de Juan que después de que Jesús y sus discípulos hubieron terminado de cenar, salieron al otro lado del torrente de Cedrón para ir a un huerto en el cual entró Jesús con sus discípulos. Todos sabemos al huerto al que se refiere Juan. Este huerto es el huerto del Getsemaní. Pero Juan nos da un dato que no encontramos en los demás evangelios, y es que para llegar a aquel huerto tuvieron que pasar al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Por qué Juan menciona este dato? Bueno, primeramente lo menciona simplemente para ubicar la zona geográfica del huerto, que era el huerto del Getsemaní. Y segundo, Juan menciona este dato porque este torrente, este río, tenía su importancia. En ese día, durante la noche, se estaba celebrando la Pascua, la fiesta más importante del calendario judío. En esas fechas acudían a Jerusalén una cantidad ingente de judíos desde todos los lugares para celebrar la Pascua, sacrificando un cordero por familia. En un momento dado, el gobierno romano quiso saber cuántos corderos se sacrificaban durante la Pascua, por lo que exigieron que se contaran. La cifra aproximada a la que se llegó fue de 256.000 corderos sacrificados. Imagínense la cantidad de sangre derramada, cientos y cientos y cientos de miles de litros de sangre. Para drenar tal cantidad de sangre de las calles, tuvieron que construir canaletas para que la sangre desembocara precisamente en el torrente de Cedrón. De tal manera que durante la Pascua el río se teñía completamente de rojo. Juan nos dice que tuvieron que pasar por ese canal para llegar al huerto del Getsemaní. Es de suponer que Jesús, al ver la inmensa cantidad de sangre que corría por el río a causa de los corderos sacrificados, pudo haberse compungido aún más en su alma al saber que había llegado la hora de que el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual era él, tendría que estar preparado para su sacrificio. Jesús no necesitaba esta escena para tomar conciencia plena de saber lo que le esperaba, pero creo que sí podemos decir que este hecho pudo influir en algo para que su angustia fuese tan grande minutos después cuando se encontró en el Getsemaní, clamando a Dios con tanta angustia. Este solamente es un detalle de un pasaje bíblico que podemos encontrar si analizamos el contexto geográfico, pero hay más, voy a poner otro ejemplo. En Apocalipsis vemos
cómo el Espíritu del Señor se dirige a las 7 iglesias de Asia, en los primeros capítulos. En el mensaje a la iglesia de la Odisea, vemos cómo la palabra de Dios le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué le dice esto precisamente a la iglesia de la Odisea? Cualquiera podría pensar que ser tibio es mejor que tener una completa frialdad, pero eso es un grave error, porque de un frío, de alguien frío, se puede esperar cierta reacción, pero de un tibio que se cree caliente, no reaccionará ante el mensaje de exhortación. Es precisamente a la Odisea a quien se dirige con estas palabras, porque el Señor se refiere aquí a las aguas termales que había en aquella ciudad. Desde Hierápolis venían por unas cañerías hasta la Odisea las aguas termales que poco a poco, al mezclarse con agua fresca, se templaban, por lo que al quedarse tibia no servían ni para bañarse ni para beber. Quedaban completamente inservibles. Ese agua era de lo más nauseabunda. Estaba demasiado fría para el baño, pero a su vez también estaba demasiado caliente para beberla. ¿Por qué les trata de tibios a la Odisea? Debido a su materialismo, autosuficiencia y orgullo. Esto era lo que tenían en esa iglesia. De ahí la amarga queja de Cristo: ojalá fueses frío o caliente. Y viene luego la amenaza: por cuanto eres tibio, que no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual de esta iglesia provocaba las náuseas del Señor. Además de esto, la Odisea era famosa por sus fructuosas operaciones bancarias y transacciones comerciales, de donde procedía su riqueza. También tenían una próspera industria de tejidos, especialmente en su famosa fina lana negra y sus alfombras. Y además de esto, la Odisea era la sede de una prestigiosa escuela de medicina, sobre todo en medicina para los ojos, donde se encontraban los históricos oculistas Ceusis y Alejandro Filetes. A pesar de que tenían una prosperidad económica ampliamente conocida en aquella época, y que también era una ciudad de referencia en los mejores tejidos de lana negra, y que era allí donde mejor se trataban las enfermedades de los ojos, el Señor les dice que son pobres, ciegos y que están desnudos. Todo lo que de ellos, de lo que ellos se jactaban en el plano material, de tener riqueza, de tener a los mejores oculistas y de tener las mejores vestiduras, precisamente era lo que les faltaba en el plano espiritual. Por eso también les dice el Señor en el versículo 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Les dice que compren oro. Oro era algo de lo que estaban más que provistos gracias a la prosperidad de sus negocios. Sin embargo, no es de este oro del que habla el Señor, sino de aquel oro de la pureza santa, refinada con el fuego de la prueba, y de la disciplina del que nos habla Pablo o Pedro en sus cartas. Un oro que, según Isaías 55, no se puede comprar, sino que se adquiere gratis, sin dinero. Es un oro espiritual. En la Odisea no había de este oro porque no había disciplina. Sencillamente, no había disciplina porque consideraban que no la necesitaban, que ellos estaban bien espiritualmente. También les dice que se vistan con ropas blancas que cubran su desnudez. En la Odisea estaban provistos de buena lana, la mejor lana negra, una lana espléndida, famosa en aquella época, con la cual se fabricaban vestiduras realmente bellas, pero el Señor les dice que se hagan con vestiduras blancas como símbolo de la justicia imputada, de santidad, de paz, de alegría y de ceremonia de bodas. Y por último les aconseja que unjan sus ojos con colirio para que puedan ver. Tenían sus famosos polvos frigios con los que fabricaban en la Odisea la pomada para las enfermedades de los ojos. Pero Cristo les recomienda un colirio espiritual a fin de que sus ojos sean abiertos y puedan apreciar su condición espiritual para que pongan remedio. Estos son solo dos ejemplos de lo que podemos encontrar cuando investigamos las Escrituras según su contexto geográfico, aunque también tiene mucho que ver
con el contexto histórico, ya que la geografía y la historia van de la mano. Podría haber hecho un solo vídeo hablando del contexto histórico y geográfico en un mismo vídeo, en vez de hacer dos, pero para no hacerlo tan largo he preferido dividirlos. Y estas son algunas de las perlas con las que nos podemos encontrar si analizamos el contexto geográfico de ciertos pasajes bíblicos. Con esto os quería dar un par de ejemplos de la importancia que tiene también el contexto geográfico, que si no lo estudiamos, pues nos perderemos tesoros como estos. Sin más, espero haber sido de bendición. Que Dios les bendiga.